A ver, pensemos en esto un momento. ¿Puede un partido de fútbol ser algo más que un juego? ¿Puede llegar a construir una nación? Pues hoy vamos a ver cómo el deporte más popular del mundo se convirtió en una herramienta política potentísima para crear de la nada una nueva identidad nacional en la Italia de principios del siglo XX. Vamos a desentrañar juntos esta historia. El punto de partida de todo esto es una frase que seguro que a muchos les suena. Es de Massimo d'Azeglio. Y es que, tras la unificación de Italia en el siglo XIX, los líderes se toparon con un dilema tremendo. Vale, tenían un país en el mapa, pero la gente que vivía dentro no se sentía italiana. Y esa, claro, era la pregunta del millón. ¿Cómo consigues que un montón de gente con identidades locales súper arraigadas, que se sienten de su pueblo o de su región, de repente se sientan parte de una misma nación? El nuevo reino liberal lo intentó, pero la realidad, como suele pasar, era bastante más tozuda. Para entender la solución que luego trajo el fascismo, primero hay que ver bien el tamaño del problema al que se enfrentaban. Porque en el siglo XIX, la idea de Italia era eso, una idea, pero la realidad era otra cosa muy, muy distinta. O sea, durante siglos, cuando alguien decía Italia, se refería a la bota, a la forma en el mapa, no a un país unido. La península era un auténtico puzzle de reinos, ducados y estados, cada uno a lo suyo, y a menudo controlados por potencias de fuera, como Austria, Francia o España. Un señor de Milán y uno de Nápoles tenían muy poco en común políticamente hablando. El proceso para unir el país, el famoso Risorgimento, fue larguísimo y súper complicado. Desde las primeras guerras a mediados de siglo hasta la toma de Roma en 1870, pasaron décadas. Pero, y esto es lo importante, juntar los trozos del mapa era la parte fácil del trabajo. Y aquí vemos el choque brutal entre lo que se quería y lo que había. Sobre el papel se hablaba de un país unido, moderno, laico, pero en la calle la realidad era otra. Rivalidades tremendas entre regiones, la Iglesia totalmente en contra, un montón de lenguas distintas y, sobre todo, una brecha económica gigante entre el norte industrial y el sur agrario. El nuevo Estado sencillamente no llegaba a la gente, no conectaba. Y claro, cuando hay un vacío de identidad tan grande, alguien lo llena. Y en este caso, fue un movimiento radicalmente nuevo que vio aquí su gran oportunidad. Hablamos, por supuesto, del fascismo. Ojo, que el fascismo no aspiraba a ser solo un cambio de gobierno más. No, no. Su objetivo era muchísimo más ambicioso. Hablaban nada menos que de una revolución antropológica. ¿Y qué querían decir con eso? Pues que querían crear desde cero un italiano nuevo, un tipo de ciudadano completamente diferente, moldeado por su ideología. El palabra técnico para esta idea es ultranacionalismo palingenésico. Sí, ya sé, suena complicadísimo, pero la idea en el fondo es bastante visual. Imaginaos un ave fénix. Pues ellos veían a Italia como una nación en decadencia, casi reducida a cenizas, y creían que solo un renacimiento a lo grande, heroico y purificador podía hacerla resurgir. Una regeneración total. Y esta frase de Mussolini lo resume todo, ¿verdad? No se veían a sí mismos como un partido más. ¿Qué va? Se veían como los elegidos, los que iban a coger el timón de la historia y girarlo a la fuerza hacia donde ellos querían. Pero claro, para una revolución de ese calibre necesitaban una herramienta que llegara a todo el mundo, hasta el último rincón. Y la encontraron en el campo de fútbol. El reto era enorme. ¿Cómo metes tus ideas en la cabeza y sobre todo en el corazón de millones de personas? ¿Cómo lo haces de una forma que sea potente, emocional? Estaba claro que con los discursos políticos de siempre o con libros no iban a llegar muy lejos. Y ahí es donde entra el fútbol, el calcio. Era sencillamente la herramienta ideal. ¿Por qué? Primero, porque era súper popular, todo el mundo lo seguía. Segundo, era fácil de entender. Y tercero, y esto es clave, el estadio. El régimen vio el estadio como un gigantesco teatro, un lugar perfecto para meterle a la gente por los ojos sus valores, la fuerza, la disciplina, la unidad, todo dentro de un espectáculo que ya de por sí te atrapaba. Así que no es que se limitaran a apoyar el fútbol, lo que hicieron fue mucho más allá. Se apropiaron de él, lo convirtieron en una pieza central de su proyecto político. Lo hicieron de forma muy metódica, paso a paso. Y el momento cumbre de todo esto fue cuando organizaron el Mundial de 1934 en su propia casa. Aquello no fue solo un torneo de fútbol, fue un escaparate político brutal, una forma de decirle al mundo entero, mirad qué poderosos y organizados somos en la nueva Italia fascista. La hoja de ruta fue bastante clara. Paso 1, controlar todas las organizaciones deportivas, el Estado al mando de todo. Paso 2, crear una Liga Nacional Unificada, la Serie A. Esto fue muy inteligente, porque obligaba a la gente a pensar en clave nacional. Y paso 3, el más importante, convertir a la selección, a la Azzurra, en el símbolo máximo de la nación, en algo casi sagrado.
Bien, y después de todo esto, la pregunta es obvia. ¿Funcionó? ¿Tuvo resultado esta mezcla de fútbol y política? Pues la respuesta, y esto es lo más interesante, es que sí, en gran medida funcionó. Donde el viejo Estado liberal había fallado, el fascismo tuvo éxito. Consiguió conectar emocionalmente con la gente. Usaron la pasión que ya existía en los estadios y la redirigieron hacia el Estado. El amor por el equipo se convertía así en amor por el régimen. La meta final era llegar a un punto en el que ser italiano y ser fascista fuera exactamente lo mismo, que no se pudieran separar. Si eras un buen patriota, tenías que ser un buen fascista, y por lo tanto, si criticabas al régimen, estabas traicionando a Italia. El fútbol fue ese pegamento emocional, la herramienta perfecta para que esta idea calara hondo. Y todo esto, al final, nos lleva a una reflexión que sigue muy viva hoy en día. Cuando animamos a una selección nacional, ¿a quién animamos en realidad? ¿A 11 jugadores? ¿A una bandera? ¿O a algo más profundo, a la idea que tenemos de nuestra propia nación? La historia de Italia nos enseña que la frontera entre la grada y la política a veces es mucho más borrosa de lo que parece. Es algo para darle una vuelta la próxima vez que nos dejemos la voz en un estadio.